Bueno, vamos a comenzar con el teórico del día de hoy. Les recuerdo que todos los materiales que abordaremos en las clases teóricas ya están compartidas en el aula. Pero antes que nada, quisiera que ustedes me comentaran cuál es la situación en la clínica, si hay alguna novedad al respecto, si hay algún cuestionamiento al respecto, alguna duda que yo pudiera aclarar de hoy. ¿Me escuchan? Sí, profe. Profe, ¿puede repetir, por favor? Porque yo no lo entendí bien. No sé si fue Se te escucha mi muy bajito. computadora o qué. Yo tampoco lo entendí bien. Se le escucha Bueno, demasiado bajo, doctor. voy a hablar un poquito más fuerte entonces. ¿Ahora sí me escuchan bien? Ay, sí, se la entiende mejor. Bueno, les decía que el tema que vamos a abordar en la clase teórica de hoy, ya existe material en el aula para que ustedes lo puedan consultar. Es decir, la idea es que miren los contenidos antes de las clases teóricas, cosa de que la clase teórica les resulte más provechosa. Eso por un lado. Y por otro lado, la pregunta es, luego de su primer trabajo práctico, ¿tienen alguna cuestión, algún planteo respecto a alguna duda que puedan tener en la clínica? El problema que tuvimos fue con el tiempo nomás, profe, ¿En qué porque sentido? no, que tardamos demasiado en sacar las cosas de el instrumental de esterilización Sí. y después con el segundo paciente, ya casi a la hora de salida podíamos atender y no Ah, estaba, sí, bueno, usamos a ver, el tema del retraso en el retiro eh, de los elementos y materiales esterilizados, eso ya no lo puedo mejorar yo. Eso tendría que canalizarlo por otro lado. Lo que sí yo les digo es que el material estéril no lo pueden retirar antes, porque implicaría un circuito externo. Y lo ideal es que ese instrumental y material que está esterilizado acceda a la clínica e inmediatamente sea utilizado. ¿Me entienden? O sea, habría que ver la forma de gestionar la entrega de los materiales e instrumentales que ustedes van a utilizar en la clínica de una forma eh, más conveniente. Pero quisiera que ustedes entiendan de que yo eso no lo puedo hacer, ¿sí? Eh, Otra cosa más, tendrían que ponerse de acuerdo entre los operarios para establecer el orden. El orden no significa que ustedes citen a los pacientes en determinadas horas. Los pacientes tienen que estar lo más antes posible en la clínica, de modo tal que si ustedes eh, van a poder atender lo más rápido posible. Y en el supuesto de que exista algún sillón que esté desocupado, automáticamente se ocupa, porque la idea es atender en función de la demanda. Y si la demanda está diciendo que afuera hay muchos pacientes que esperan, entonces eso quiere decir que adentro tiene que tener una correspondencia con la cantidad de sillones ocupados. Teniendo en cuenta esta consideración, se pueden atender 100 pacientes y si dividimos en tres turnos, podríamos llegar a 300. O sea, que fíjense la disponibilidad de que ustedes. Aclaro que estoy hablando de disponibilidad de equipos,
No estoy hablando del instrumental matemático. Ese es otro tema que ya escapa de mis posibilidades de poder resolver. ¿Se entendió? Profe, le Sí. consulto, ¿cómo serían los 3 turnos que dijo? Fíjense, ustedes tienen que hacer una evaluación clínica estomatológica. Historia clínica, ya entiendo yo, ustedes tienen conocimiento de historia. Pero lo importante acá es el examen estomatológico, que es el examen del estado actual. Todo lo otro es un interrogatorio de situaciones pasadas en relación a la salud. Pero lo que ustedes tienen que realizar en forma presencial, porque no lo pueden hacer de otra manera, es el examen estomatológico. Y el examen estomatológico son todos los pasos que ustedes tienen citados en la clase inaugural que vimos de exámenes. Ahora, la pregunta es la siguiente. ¿Cuánto tiempo ustedes consideran necesario para hacer un examen? ¿Cuál es el tiempo? A ver, quiero saber qué valoraciones ustedes tienen. Yo después les voy a decir cuál es mi apreciación. Ustedes dicen que en cuánto tiempo pueden hacer un examen estomatológico. Doctor, yo le hablo de mi caso particular. No sé si Sí. le pasa a otros compañeros, pero en mi caso, por ejemplo, nosotras solamente pudimos pasar al paciente de mi compañera, uno porque tardó Ajá. el instrumental en retirar y tardó obviamente su paciente en ingresar, y después porque teníamos que esperar a que la doctora nos firme el segundo visado para poder despedirle al paciente de mi compañera. Y entiendo igual que la doctora se tiene que encargar de muchos box, pero Sí. en eso también tardamos bastante, porque yo no podía atenderle a mi paciente porque todavía seguía dentro de la clínica el paciente de mi compañera. Ajá. Sí, 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 entiendo. Ese es el otro problema que se nos plantea por la gran desproporción que hay docente-alumno. ¿Se entiende eso? Pero a lo que Claro. yo a lo que iba es lo otro. ¿Cuánto tiempo ustedes estiman se necesitaría para hacer un examen? Por eso, a eso me refería que capaz necesitemos una clase entera por alumno, más que nada porque la doctora no da abasto con la cantidad de alumnos que tiene a cargo. A ver, Buen ¿por día, qué? doctor. Sí, ¿por qué no Yo en mi daba? caso, A ver, yo les trato de explicar porque yo converso de esto con la docente. ¿Por sí, qué, por qué no da abasto? Porque necesitan los docentes que ustedes tengan manejo de historia clínica y de lesiones elementales. Entonces, cuando accede al box, tiene que encontrarse con esas carencias que ustedes no están teniendo. Por eso que yo les exijo y les pido que revisen historia clínica y lesiones estomatológicas. Porque ¿cuál es el trabajo que deben hacer los docentes? Ellos van a ser convocados por ustedes para que el docente les autorice el paciente. Cuando el paciente, para ello tiene que estar el paciente sentado, con el box correctamente armado, y ustedes tienen que estar vestidos con con el recubrimiento indicado por la norma de bioseguridad. Entonces, el docente ingresa al box, toma un espejo, observa la boca y les da el ok para que ustedes hagan la historia clínica o bien, o bien el examen estomatológico. ¿Sí? Que nosotros incluimos la historia clínica dentro del examen. Entonces, allí ustedes se van a abocar a hacer el examen. ¿Se entendió? Ese examen estomatológico, ¿cuánto tiempo dicen ustedes que lleva a hacerlo? Y menos de 1 hora, profe. Totalmente, totalmente. Porque un examen estomatológico hecho
con todos los pasos como corresponden, más de media hora no insumen. Pero para eso ustedes tienen que saber la secuencia y tienen que saber lesiones elementales de forma tal de citar, no con el nombre. Por ejemplo, ustedes no van a decir, se observa una erosión, sino se observa un cambio de duración o una pérdida de sustancia y describen la lesión. Porque esa es la idea, describir la lesión. Porque puede haber errores en la concepción. Para algunos, a lo mejor, es una erosión y para otros es una ulceración. Entonces se necesita describir con lujo de detalle y al mismo tiempo con palabras que no se presten a doble interpretación. Entonces, en eso consiste la descripción. Ustedes tienen que citar todos los elementos que van a sumar para un diagnóstico. El docente entonces pasa una primera instancia para autorizar el paciente. Y la segunda instancia que tiene que pasar es para autorizarle el retiro del paciente. Pero ¿qué sucede si ese retiro no se da? El paciente se tiene que retirar con un diagnóstico. Y si no se abordó ningún diagnóstico, quiere decir que no se puede retirar. Entonces, todo procedimiento para llegar a un diagnóstico se toma el tiempo necesario, porque tenemos que tratar de ser lo más preciso posible. ¿Se entendió o no? Entonces, el segundo visado se hace luego de la propuesta de un diagnóstico y un plan de tratamiento. ¿Se entendió a lo que voy? Entonces, el docente lo que tiene que hacer es autorizar. Cuando él autoriza al paciente, él le da el visto bueno, pero que autorice el paciente no quiere decir de que la historia clínica esté aprobada. Él les autoriza, perdón, ella, alguna de ellas le autoriza para que ustedes inicien las actividades. Esa historia clínica o ese examen estomatológico necesariamente tiene que terminarse en el día. Le pregunto, ¿me están escuchando? Sí, profe, se lo escucho. Bueno, necesariamente tiene que terminar en el día. Es una pregunta que estoy haciendo. ¿Qué opinan? Profe, le comento mi situación. Yo sé que usted no No, maneja la parte del de la esterilización, pero no solo es el examen, la atención del paciente, son todos los factores que tenemos para poder, nos atrasamos también haciendo el examen porque por ahí desconocemos o la profesora nos dice que está mal, tenemos que redactar de vuelta. Le comento mi caso, yo tardé 1 hora y media en retirar mis instrumentos para poder atender al paciente. No es solamente el que nosotros por ahí no estamos con los temas leídos, es todo, profe. sí, entiendo la situación, pero quiero que vos entiendas cuál es mi labor. Yo Sí, no puedo responder, yo no no, puedo sí. responder por el O sea, retraso en la entrega de los materiales. sí, Entonces entiendo yo eso, no profe. puedo, no puedo opinar, lamentablemente no puedo. Y no está en mis manos resolver eso. Por lo tanto, yo me abstengo de tener que opinar en el respecto, porque eso estaría de otra parte de la facultad, de otras personas de la facultad, y yo no voy a opinar de algo que no me corresponde. Lo que sí, por eso ya le dije hoy, eso ustedes lo tienen que resolver por otro lado. Eh, y lo que sí les aconsejo, por cuestiones de normas de seguridad, no se pueden retirar antes, porque se pierde la cadena de esterilización. Y nosotros tenemos que trabajar éticamente siguiendo un riguroso orden de bioseguridad. No nos podemos dar el lujo de atender a un paciente y que el paciente se vea afectado por nuestra falta de conducción ética. Bueno, por lo tanto, Profe, igual también está el tema de que son tres el por tema del voz. retiro del instrumental, yo de eso no puedo opinar. Lo que sí puedo opinar es en relación a la tarea con el paciente cuando ya están dadas las condiciones. Es decir, que el box esté en condiciones, que el instrumental, los materiales estén ubicados en la platina y que los operarios estén revestidos
con las medidas de bioseguridad. Eso, desde allí comienza la tarea. ¿Me entienden? Yo lamento que suceda ese tipo de cosas, pero que no es mi resorte. Y volviendo al tema de que cuánto tiempo se demora en hacer una historia clínica puede demorar en hacerse varias horas. Yo me refiero al examen estomatológico. ¿En cuánto tiempo se hace? No más de media hora, porque es la evaluación clínica del sistema estomatológico lo que ustedes tienen que hacer en la clínica. ¿Eso les va a permitir llegar a un diagnóstico? No siempre, porque hay veces de que tenemos que recurrir a exámenes complementarios. Entonces, quiere decir que el paciente, si no se concluyó en esa clase, ese paciente puede ser citado nuevamente para concluir su historia clínica. Más aún en el caso de ustedes que están aprendiendo, entiendo yo, examen estomatológico, porque ustedes clínica ya lo saben, o por lo menos debería ser así. La historia clínica se considera aprobada cuando el docente le da el segundo visado. ¿Entiendan o no? ¿Entienden lo que les estoy diciendo? Con el primer visado es la autorización para que el paciente sea evaluado. El segundo visado quiere decir de que la historia clínica está correcta, el examen clínico, el examen estomatológico está correctamente correcto. ¿Me entendieron? ¿Me escuchan? Sí, doctor. O sea que tiene que Bueno, ir 2 veces el paciente. ¿cómo? Que el paciente puede ir 2 veces El o paciente debe concluir todas las veces que sean necesarias, porque el paciente debe estar interesado por su salud. Entonces, yo a lo que voy es lo siguiente, pongámonos nosotros en calidad de paciente. ¿Cuántas veces, si son necesarias, y soy convocado por el profesional que me va a atender, estoy interesado en mi salud y voy a ir todas las veces que sean necesarias? ¿O no? ¿Ustedes qué harían? ¿Le pondrían esa condición al profesional que la atienda? Tipo, yo vengo una sola vez y ya no vengo más. Pregunto. Van mm, al profesional de salud y le dicen, mira, necesito hacer un estudio complementario. Luego del estudio complementario, vamos a abordar un diagnóstico definitivo. Así que por ahora necesito eso. Y ustedes le dicen, no, yo necesito que hoy termine. Ese planteo es lógico. ¿Me escuchan lo que estoy diciendo? sí, profesor. Sí, profe. Bueno, entonces, hay dos instancias, hay dos instancias que se deben cumplir. Y esas dos instancias son responsabilidad del docente, porque el docente, antes de ser docente, es profesional matriculado. Entonces, ustedes no son profesionales y no tienen matrícula. Por lo tanto, ante una demanda, el responsable de la atención de los pacientes es el docente. Por eso es que el docente debe dar el visto bueno para que ustedes comiencen las maniobras de evaluación del examen estomatológico. Hasta ahí, un primer punto. Es decir, es la persona que les confiere a ustedes el permiso de poder trabajar bajo su responsabilidad. Porque si hay alguna demanda judicial, es el docente que tiene. Antes de implementar un tratamiento, se debe llegar a un diagnóstico. Por lo tanto, el docente que autorizó tiene que valorar si el diagnóstico y el tratamiento propuesto o la derivación se ajusta al caso. Y ahí va la segunda firma. Con esa segunda firma se toma como válido la historia clínica. Profe, ¿Entendieron? O sea, no alcanza con que el paciente sea visto por el docente. El caso tiene que ser presentado para la segunda firma, donde el docente va a evaluar, perfecto, está bien hecha
el examen, corresponden la descripción que hicieron en el estado actual, me parece perfecto el diagnóstico o la derivación. Entonces, firma por segunda vez y con eso está concluido el caso. Esa sería la conclusión del UNED. ¿Se entendió? Profe, Sí. yo le comento mi caso. A mí mi profesora a cargo evaluó mi paciente, lo revisó, también me dio consejos y correcciones cuando estaba haciendo la historia clínica, pero nunca me realizó el primer visado. El primer visado es necesario. Y les explico por qué. Sí, sí, pero, pero ella no me visó. En la historia clínica ustedes tienen que hay dos lugares donde deben firmar y sellar los docentes. Entonces ustedes van y le piden a la docente, me firma el ingreso del paciente, me firma la autorización para que yo lo pueda examinar, que es la primera firma. ¿Me entienden? Sí, yo entiendo, pero por Bueno, eso le... y Por eso si le... no le firman, y si no le firma, ustedes van y le insisten hasta que le firmen, porque es necesaria esa condición. ¿Me explico o no? Es necesaria esa condición. Es como cuando ustedes van manejando, Doctor, una llegan a consulta un control también. policial y le dicen, dame tu documento. Y no hay otra opción. Tienen que entregar la documentación para poder continuar su viaje. Bueno, acá es exactamente lo mismo. Para poder continuar con todos los pasos de la evaluación estomatológica, ustedes tienen que tener firma y sello del docente. Nada más. Luego de ahí continúan. Y después, de acuerdo a todas las actividades que desarrollaron, el docente evalúa todos esos pasos y le dice, perfecto, te firmo, hago la segunda firma con el sellado y con eso finalizamos la historia clínica. ¿Se entendió cómo es el asunto? Una consulta, doctor. Sí. ¿Hasta qué hora está estipulado el ingreso del paciente a la clínica? ¿O eso corre por cuenta de nuestro jefe de trabajo prácticos? A ver, yo hablé con todos ellos y fijamos un horario de no más allá de las 9:15. No más allá de las 9:15 porque considero yo que en 45 minutos se puede hacer una evaluación estomatológica. ¿Se entendió? Entonces, si tomamos 3 horas, vamos a suponer que lo ideal sería que el primer paciente o todos los pacientes estén a las 7. Como eso es poco probable, entonces acordamos una flexibilización. Entonces decimos, bueno, el primer paciente hasta las 7:15, el segundo paciente hasta las 8:15 y el tercer paciente hasta las 9:15, teniendo en cuenta de que más o menos en 45 minutos se puede hacer el examen de tiempo. ¿Se entendió cómo es el asunto? Eso en el Sí, pero supuesto de que los alumnos estén trabajando 3 por 2. Y después está lo otro que es la atención a demanda. Eh, eh, ya no existe el planteo ese de que mi paciente, a ver, no tengo disponibilidad para atención, porque está ocupando mi compañero el box. Vamos a suponer que vinieron los dos pacientes juntos. Bueno, pues perfecto, en ese momento se verá qué box está desocupado y se lo hace pasar al paciente y se le hace la maniobra correspondiente. Porque es prioritario el paciente que está en el hall, ese tiene prioridad, porque ese llegó primero. Entonces, eso es lo que yo le llamo atención a demanda. ¿Quién merece atención? ¿El que llegó o el que está en camino? Entonces voy a darle prioridad al que ya está. Eso es lo que ustedes tienen que ordenar nuevamente. Eh, ¿Se entendió hasta ahí? profe, Sí. no, o sea, sabemos que tenemos que hablar, digamos que usted no está encargado de, de solucionarnos el problema que tenemos con el retiro. Eso quedó claro. Lo que, lo que nos costaría, nos va a seguir costando, es cómo organizarnos porque
o sea, eh, está, ponele, a las 9:15, dijo, el último paciente, ¿no? ¿Escuché Sí, bien? sí, Bueno, bueno, mire cómo, cómo nosotros podemos llegar a racionalizar nuestro tiempo. Terminamos de retirar el instrumental a las 8:30. De ahí buscamos el paciente y hasta que el profe venga y nos firme, se hacen las 9:00 o 9:15, más o menos, ah, para un paciente. Y el segundo paciente ya no puede entrar. Eso es el tiempo que nosotros necesitamos. O sea, 8:30 retiramos recién el instrumental y 9:45 máximo podemos llegar a empezar a atender el primer paciente. Ahora, los que tuvieron la ventaja de retirar antes, o sea, los que están del lado de la clínica de la esterilización retiran antes, y los del otro lado, sí o sí ya tardamos mucho más. Entonces, es una forma de ver cómo podemos organizarnos, porque necesitamos organizarnos de alguna forma. Ese es sí. Yo colaboro con la organización de ustedes, pero vuelvo a repetirte, yo no puedo opinar del funcionamiento de otra área, no es mi responsabilidad. Siempre el retiro se hace en el horario de práctica. Hubo una temporada que eso se dejó de hacer, pero no es lo correcto. Lo correcto es retirar el instrumental en el momento en que el paciente se sentó. No sé si me explico. Cuando el paciente está sentado, es el momento donde el ayudante va a retirar el instrumental. ¿Ustedes lo hacen así? Y no tenemos tiempo, profe, no nos dan los tiempos, tenemos 2 horas de clase y 1 hora y media para ir retirar el instrumental, media hora para atender al paciente, en esa media hora tenemos que esperar que el doctor venga, autorice, nosotros exponer y mi compañero se quedó ya sin tiempo y son supuestamente 4 historias clínicas antes del primer parcial, no nos da el tiempo para las 4 historias clínicas cada uno. Bueno, mire, Y también implica que le dejaríamos esperando al paciente 1:15, 1:00 y pico, esperando sentado. bueno, con respecto, con respecto a, te vuelvo a repetir, la entrega de material, eso yo no puedo opinar, pero respecto de la organización del box, es lo siguiente. Vamos a hacer un supuesto que a las 7 de la mañana estén los pacientes e ingresen a la clínica y se ocupen 100 box. ¿En cuánto tiempo ustedes calculan de que pueden tener un instrumental y comenzar a trabajar? No la No, totalidad de los alumnos. Ustedes van a retirar su instrumental para tenerlo ya para poder entrar a otro paciente. Entonces ahí se produce una aglomeración. Y le doy un ejemplo de otras materias. Casualmente un ejemplo de cirugía. Yo le digo a mis alumnos, los que están conmigo, que el momento para retirar el forceps es cuando el operador está haciendo síndrome. Entonces, en la clínica no están todo el mundo haciendo síndrome. Entonces se descongestiona. ¿Cuándo se congestiona? Cuando van a buscar el instrumental antes de iniciar las maniobras operatorias. Si ustedes ya saben qué force van a utilizar, entonces dicen, bueno, voy a ir a buscar ya para tenerlo. Pero no es el momento, o si no se desorganizan. Entonces ustedes tienen que retirar de acuerdo a la demanda que van teniendo. Entonces dice, bueno, perfecto, entró el paciente, fulano de tal, es el instrumental material de fulano de tal el que tiene que ser retirado. Porque van y retiran todos los materiales para todos los pacientes. Entonces, si sumamos la cantidad de pacientes,
Ustedes son 224 de acuerdo al último listado, que dice que van a retirar 224 personas. Entonces, calculen cuántas personas se necesitarían para entregar los materiales. Entonces, es cuestión de organización. Ustedes no pueden atender 3 pacientes en simultáneo. En el caso de los box que están compuestos por 3, eso aleatorio. Es aleatorio. Porque los box tienen que estar siendo ocupados por pacientes, no por alumnos que no tienen pacientes. No sé si entienden eso. Entonces, hay que organizarse. Yo lo que les ayudo a organizarse es en la clínica con los pacientes. Y lo vuelvo a repetir, el insumo de los materiales estériles, el instrumental estéril, yo no puedo opinar. Profe, Eso tiene que ser canalizado por otro lado. ¿no hay posibilidad que nos dividan en una comisión como turno tarde, como hicieron en Perio? ¿No hay posibilidad de agregarnos más tiempo en clínicas? Es que, a ver, en base a las actividades que se desarrollan, en base a las actividades que se desarrollan y a las características de la asignatura, te vuelvo a reiterar, se pueden realizar las actividades y hacer un examen estomatológico en menos de 45 minutos. ¿Por qué? Porque el examen estomatológico y la evaluación de un paciente es más un ejercicio físico que manual. ¿Se entendió? En cambio, hay otras asignaturas donde sí o sí tienen que hacer operatorias. Operatorias, ya sean sobre dientes o sobre tejidos blandos. Entonces difiere sustancialmente. ¿Me Profe, explico? Sí, hay otro tema también que parece que en la libreta dice que antes del primer parcial se requiere hacer 4 historias clínicas cada uno y quedan 2 clases para antes del parcial, porque hay una semana a que es ver, feriado a ver. y otro llama a hacer 1 o 2 historia clínica, o sea, una historia clínica o algunos ninguna. Eh, Eso sería lo ideal. Tendríamos que Sería lo hacer ideal, sería cada lo clase. ideal para que ustedes en el tiempo, sería ideal para que ustedes en el tiempo vayan trabajando de modo proporcional. Sería lo ideal. Lo, lo que sí se considera al final es que ustedes tengan la cantidad de clientes que se necesita. O sea que no es obligatorio las 4 antes del primer parcial. Por supuesto que no. Ustedes no van a quedar regulares, promovidos o libres en el primer parcial. Y después otra cosa más. Son, no son 12 historias clínicas, son 10 historias clínicas. Si eso les da tranquilidad, lo que pasa es que yo estoy esperando el momento para ir informándoles al caso, porque entiendo que para ustedes es una situación nueva, ustedes no tienen una formación clínica más intensa, ¿sí? Por lo tanto, yo estoy tratando de adaptar a la situación. Y quiero ofrecerles situaciones en que ustedes puedan avanzar. A mí no me interesa poner trabas en su evolución. A mí lo que me interesa es que ustedes puedan avanzar. Por eso es que me tomo la molestia de preguntarles cómo les va, si tienen algún tipo de planteo. Si así no fuera, yo daría el deber. Pero no, quiero simplemente que ustedes avancen en su trabajo y que avancen en la parte teórica. No tengo otro interés. Quiero que ustedes avancen y quiero que saquen el máximo provecho de las condiciones como estamos trabajando. Porque hay situaciones que no son óptimas, los docentes, hay una desproporción docente-alumno que viene de hace mucho tiempo, los docentes son en su mayoría de dedicación simple, no pueden estar más tiempo del que se les exige, hay otras cuestiones que influyen, ¿sí? Entonces, eh, yo quisiera que ustedes le pongan el máximo de esfuerzo y que asuman de que gran parte de las soluciones
Tienen que surgir de ustedes, no del docente. Por eso les repito, ¿cuál es la tarea del docente en un mundo? ¿Les parece que sería controlar las normas de bioseguridad? Creo que no, pero tenemos que hacerlo. Eh, ¿Tenemos que estar controlando el ingreso y egreso de los alumnos? Creo que no, porque somos todos grandes. Y que cada uno tiene que ser responsable. ¿Sí? Entonces, y es lo que yo hablo con los docentes, les digo, somos docentes de personas que ya son adultas. Que hay otra consideración. Muchas veces ustedes se los denomina bajo el adjetivo de chicos. Y ya no son chicos, son adultos. Yo me manejo con adultos. Y ser adulto implica un montón de responsabilidad. ¿Sí? Yo necesito que ustedes sean responsables en su ordenamiento. Necesito que sean responsables. Y vamos a avanzar bien. La tarea es muy exigente, es cierto, es muy exigente. Y yo quiero que el máximo número posible de alumnos progrese. Y el que tiene algún tipo de inconveniente, quiero que me lo plantee. Porque vamos a buscar una solución dentro de lo razonable. ¿Sí? Una solución es una solución, no es una ventaja. Yo quiero que Profe, todos, yo quiero que todos cursen con las mismas condiciones, no con ventajas. Eso me parece que es desleal. Entonces, voy a ver todas las formas como se puede hacer. ¿Sí? entonces, Sí. profe, una forma de solucionar el problema sería po- yendo a retirar ya con la historia clínica firmada. O sea, todo tenemos que, eso es como debería ser, digamos, una vez Pero, que A está ver, firmado. pero no, a ver, nosotros necesitamos el camisolín, profe. Estamos en la misma, tenemos que retirar. por eso les vuelvo a plantear. En cualquier práctica se tiene el material estéril. O sea, por ejemplo, ustedes entran a un quirófano. Se entiende que todo el personal tiene que estar revestido para poder atender al paciente. Cuando se realiza ese revestimiento y el paciente está en condiciones, allí se despliega el instrumento. ¿Me explico? Ustedes no pueden hacerle pasar al paciente y tener armada la mesa y el paciente no es aceptado. ¿Se entiende o no? Entonces, el paciente accede a la clínica y allí se acepta al paciente y es el momento donde recién se tienen que despegar todas las medidas de bioseguridad. El que opera, el que hace de operador, tiene que estar revestido. Entonces, la forma que yo les estoy planteando es que ustedes tengan el material que van a usar con el paciente que tienen que retirar. Lo otro lo pueden retirar antes u otro día y tenerlo guardado. Yo a lo que me refiero es al instrumental y los materiales. Materiales por ejemplo, baja lengua de madera. A eso me refiero. ¿Se entendió? Porque después hay otra serie de consideraciones que lamentablemente, a ver, se incurren en errores. Eh, Uso de guantes y teléfono al mismo tiempo es incompatible. Uso de el material de revestimiento, o sea, el equipamiento de revestimiento y al pasillo o a la puerta de entrada al hall es incompatible. ¿Me explico o no? Entonces tiene que estar el operador revestido. Por eso es que tiene que ser uno el que retire. A ver, establecer toda una secuencia de atención. Yo tenía entendido que ustedes ya manejaban esa secuencia de atención con las normas de bioseguridad que están expuestas en el aula, que son las que se aprobaron en el año 23, porque no es una situación particular para cada asignatura, son normativas que atraviesan horizontalmente a todas las asignaturas.
¿Me están escuchando? Yo paso, por Sí, ejemplo, por el hall y veo que están con el equipamiento de protección y le digo, no podés estar acá, andar a la clínica. Y se dan cuenta, porque me dicen, ah, sí, 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 disculpe, yo no tengo nada que disculpar, lo que quiero es que hagan las cosas bien. Entonces, vuelvo a tocar el tema de la administración de los insumos. Eso yo no puedo opinar, me corresponde, pero sí la forma de cómo se maneja. Eso sí, eso sí. Y dentro de la clínica, yo constantemente estoy observando, no le llamo la atención a nadie, simplemente le hago señas, y la seña que más hago es en relación a los hijos. Eh, es una falta de hábito que ustedes tienen, que es distinta, pero a la altura de los acontecimientos tienen que hacer conciencia de que los hijos lo tienen que tener todo el tiempo. Es decir, hay un montón de cosas que hay que perfeccionar, pero también quiero que entiendan de que ustedes tienen que adaptarse a las condiciones. Pero lamentablemente no podemos ir más allá. Yo no puedo, para mí lo ideal sería una proporción menor de docente y alumnos. O sea, para cada docente que tenga menos alumnos que atender. Pero no tengo otra posibilidad. No tengo otra posibilidad. profe, Sí, o sea, que el camisolín, toda la ropa podemos retirar antes, unos días antes, no o el unos día días anterior, antes. el día Sí, anterior. sí. Y Siempre y bueno, una vez, cuando, siempre y cuando ustedes lo conserven estéril. Porque ese es el otro problema. A ver, vamos a suponer que ustedes van de paciente a un sanatorio, ¿sí? Y el profesional que le va a atender pasa el día antes a retirar los materiales que va a usar la doctora. Y se lleva a la casa, y el transporte y todo lo demás. ¿A ustedes no les generaría algo de escozor saber de que el material con el que se lo va a atender a ustedes anduvo recorriendo parte de corriente? eh, No corresponde. No corresponde por respeto al paciente. Y voy nuevamente al respeto al paciente. Nosotros tenemos que ser éticos en nuestro trabajo. Tenemos que ser éticos. Y si sin querer tocamos el teléfono, esa conducta ética dice de que esos guantes me los tengo que sacar y poner en otro. Me explico, entiendo la necesidad que ustedes tienen de contactar con su paciente y demás, pero ¿cómo soy van a para que, romper las normas? no, lo que estamos tratando es organizarnos nomás, Sí. o sea, respetando, por supuesto. O sea, Yo les sería digo, retirar. yo soy materia dispuesta a sentarme a conversar con ustedes, pero hay cosas que lamentablemente no son negociables, como por ejemplo la norma de bioseguridad no son negociables. Atender a un paciente con instrumental que no se haya esterilizado no es negociable. O sea, todo lo que no No, no, sea ético, lo que es ético sí, todo lo que no sea ético no es negociable. Esa es mi postura, no, no, ¿sí? está Porque les perfecto, digo pero más, doctor, yo he visto situaciones donde se hace el manejo del material estéril. No voy a entrar en detalles, pero ese manejo induce a la ruptura de la cadena femenina. ¿Está? Entonces, allí ya todo procedimiento se tiró por la borda. Pues yo lo que les pido es que ustedes sigan esa norma de bioseguridad. Entiendo las dificultades que tienen, entiendo, pero ajustémonos, ¿sí? En resumidas cuentas, ustedes tienen que tener al final del cursado 10 historias clínicas aprobadas para promocionar. Y el 75%, es decir, entre 7 y 8, para regularizar.
Menos de eso, lamentablemente, le va a colocar en la situación de límite. ¿Me siguen? Hola. Doctor, Sí. en mi caso en mi box somos tres trabajando. Eh, Podría ser el caso de que la doctora poner en el primer visado vea ya al paciente, vea la lesión y a la hora de completar la historia clínica no sea necesario que siga el paciente ahí. Así último podríamos avanzar con el tema del paciente de mi otro compañero y así. Es que el docente, cuando mira y te autoriza, la autorización del paciente lo hace en base a sus conocimientos y dice efectivamente este paciente está en condiciones de ser autorizado. Te digo más, todos los pacientes deben ser autorizados y te explico por qué. Porque ustedes tienen que hacer exámenes como no presentación de lesiones. El resultado de estos exámenes hematológicos pueden ser tres resultados o pueden ser la combinación de dos. Primero, que el paciente no posea ninguna alteración en su sistema hematológico. Sería el ideal. Entonces allí no habría enfermo. Segunda opción, puede ser que el paciente presente modificaciones de la anatomía normal. Perfecto, es una modificación de la anatomía normal, salvo cirugías estéticas que están aconsejadas. Las otras no tienen resolución. Y la tercera es una condición patológica. Entonces, la primera no necesita atención. La segunda, la atención es más bien en el sentido estético. Y la tercera sí necesita atención, ya sea farmacológica, quirúrgica o quimioterápica. Y en algunos casos, cambio de hábito. Y en algunos casos, ineficacia. ¿Entendieron la diferencia? Pero en todos los casos, esa conclusión se llega luego de hacer el examen estomatológico. Y ustedes tienen que hacer 10 exámenes estomatológicos con alguna conclusión. Por eso es que la segunda firma es la que el docente evalúa a la conclusión que ustedes abordaron, que es el diagnóstico, y a la elaboración de un plan de tratamiento. ¿Se entendió? E inclusive existe la posibilidad, que eso todavía eh, ya está elaborado, que es para que ustedes transfieran a los docentes por medio de un correo electrónico que ya está conformado las historias clínicas y ellas se puedan hacer las correcciones. Es una opción. La otra opción es que acuerden con el docente y el docente, mientras que permanece acá en la facultad, esa historia clínica, salvo siempre y cuando ustedes no la ocupen para otra asignatura al mismo día y a la hora inmediata siguiente, eh, puedan ser corregidos por la docente. Es decir, tratamos en lo posible de cubrir todas las necesidades. Pero si Doctor, ustedes piensan que van a resolver el caso exclusivamente en la clínica, no, porque hay muchas veces que el docente le dice, mira, no estás en condiciones todavía de andar y investigar más o fijarte en tal aspecto, porque ese es el otro tema. No se trata de que nosotros le demos los temas de desarrollo de memoria, tienen que tener la capacidad de poder investigar y analizar. Les repito, clínica estomatológica es un ejercicio mental donde uno presupone que el paciente puede tener tal o cual alteración, investiga, le da un respaldo científico, llega a un diagnóstico y propone un tratamiento. Y si ustedes piensan que el docente le tiene que dar el tratamiento, no es así. El docente tiene que discutir con ustedes el tratamiento, porque eso es parte de la búsqueda, es parte de su formación. Y además porque no existen recetas. Las recetas existen en la cocina, no existen en la clínica, porque pueden darse prácticas distintas de un paciente a otro. ¿Se entendió? doctor, disculpe. Sí. En mi caso, yo le hice ingresar a mi paciente, ¿no? Y se le hizo lo que es los datos filiatorios rápido. Pero a la hora Ah, de la primer firma, ya no conseguí la firma de la doctora y eran las 9 de la mañana.
O sea, yo estoy sin una historia clínica y el miedo es que me vuelva a pasar lo mismo. ¿A quién recurro en ese caso? Me buscan, me buscan. Yo estoy en la clínica, Ok, gracias. ¿sí? Cualquier duda que tienen, tienen mi consulta. Yo voy a estar en la clínica para, casualmente disponible para las dos clínicas, para ver cómo se pueden resolver las cuestiones. Porque ese paciente en el que se demora la firma, se demora su diagnóstico y se demora su tratamiento. Y para mí es prioritario el paciente, el sujeto que viene para ser atendido, y ese paciente tiene que ser atendido lo mejor posible, lo más rápido posible. Y el diagnóstico tiene que ser acertado y el tratamiento tiene que estar acorde. O sea que si me piden eh, que yo les diga qué grupo de personas yo tengo preferencia por los pacientes, es a los que me deben, a los pacientes, porque ellos son los que colaboran con nuestra enseñanza y con su aprendizaje. Nada podemos hacer sin los pacientes. Entonces hay que ubicarlos en el lugar que corresponde. Por eso es que le exijo la norma de bioseguridad y todo lo relativo a la atención de calidad del paciente. Porque lamentablemente la calidad es lo que se pierde. Y yo no quiero que ustedes pierdan eso. Quiero que sean meticulosos en todos los aspectos de la atención del paciente. Y no es hacer un número, es hacer un trabajo como corresponde. ¿Sí? Doctor, ¿le puedo hacer una consulta? Sí, El día miércoles 16 tenemos el parcial y yo quería saber si ese día también vamos a atender pacientes o es únicamente el parcial. sí, se van a atender pacientes. Porque el, el examen parcial no lleva más de 45 minutos, porque el parcial está elaborado con un sistema de respuestas múltiples o multiple choice, y ustedes tienen que simplemente marcar con una cruz. Doctor, por favor, acérquese un poquito más al micro porque hay momentos donde se lo escucha muy alejado y no se entiende bien lo que dice. Por favor. Bueno, sí. Ahora sí me escuchan bien. Estoy instalado frente acá al notebook. Bueno, ¿me escuchan Doctor, ahora? Sí. entonces el día del parcial atendería un solo alumno al paciente. No, porque uno solo. Y porque 45 minutos tendríamos perdidos para la atención del paciente por el parcial. No, no están perdidos, porque tenés que hacer el parcial en algún momento. ¿Entendés? En otro momento no tengo disponibilidad de espacio. Yo tengo disponibilidad con ustedes 5 horas semanales, de las cuales 3 horas están en la clínica, 2 horas para la teoría y taller, y con esas son las 5 horas semanales. Más tiempo no dispongo. A ver, acá hay dos inconvenientes: la desproporción docente-alumno y la masividad. Y hay que tratar de nivelar esa situación. ¿Sí? Yo lo que sí les pido, por favor, es que no dejen para último momento todos los pacientes. Ustedes tienen que trabajar como que ese fuera el último práctico, todos los días. Y citan a los pacientes, a todos los pacientes, a las 7 de la mañana. De modo tal que si alguno tiene un inconveniente y se retrasa, puede pasar el otro que sí está presente. Y no son box de 3 alumnos y de 2 alumnos. Ese es un ordenamiento relativo que se hizo. Es un ordenamiento relativo. Porque si hay un box de 3 alumnos que está desocupado y hay otros box de 2 alumnos que están ocupados, yo le doy prioridad al paciente que está a la espera. Por lo tanto, el paciente ese pasará con un alumno con el cual acordó. ¿Me explico o no? Yo voy a pasar por la clínica y les pregunto, ¿por qué está este box desocupado? Y afuera siguen habiendo pacientes.
Entonces, tienen que colaborar entre ustedes. Es el otro tema. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, profe. Bueno, de todas formas, el miércoles voy a pasar por las clínicas para que aceitemos todo el proceso eh, y buscando soluciones. Pero básicamente la presteza se hace en función al orden. Vamos a partir de lo siguiente. Los pacientes tienen que estar a las 7 de la mañana y se atiende el primero que llegue. Y en base a eso, hacer el ordenamiento después de los boxes y demás. ¿Entendieron? ¿Sí? El diagnóstico, en algunos casos, se hace en menos de media hora. En otros casos, el diagnóstico lleva días, porque necesitamos de otros estudios. Cuando ustedes solicitan una radiografía, por ejemplo, una panorámica o un estudio de sangre, no pueden llegar a un diagnóstico definitivo o diagnóstico si no tienen ese estudio complementario. Por lo tanto, el diagnóstico se extiende en el tiempo. No es obligatorio hacerlo en el día. Por lo tanto, no es eh, necesario la segunda firma, porque esa segunda firma se hace cuando está cumplido. Antes no se puede, si buscamos hacer las cosas bien. ¿Sí? Bueno, ¿tiene alguna otra cuestión más? ¿Tiene alguna cuestión, otra cuestión más? Entonces, vamos a revisar el material de estudio para el día de hoy. ¿Me escuchan? Sí, se lo escucho, doctor. Bueno, ¿tienen alguna pregunta o no? No, profe. Bueno, en el día de hoy vamos a abordar las lesiones por pérdida de sustancia. Para ello, es necesario que entendamos qué es una pérdida de sustancia. Y se entiende como una reducción o pérdida completa del recubrimiento epitelial de un sector del organismo. Entonces, si ustedes miran este enunciado acá, dice pérdida de sustancias, van a ver que existen tres tipos de pérdidas. Una que es la erosión, otra que es una ulceración y una tercera que es la úlcera. En todos estos casos se produce pérdida del epitelio en forma parcial o total. Esa pérdida de sustancia que vamos a abordar ahora va a estar referida exclusivamente a la erosión y a la ulceración. ¿Y qué tienen en común la erosión y la ulceración? Que ambas son agudas, a diferencia de la úlcera, que es crónica. ¿Y qué tienen de diferente una erosión y ulceración con una úlcera? La erosión, ninguna, pero la ulceración es un tipo de lesión que tiende a la cicatrización, a diferencia de la úlcera que no tiene tendencia a la cicatrización. ¿Me están siguiendo? Entonces, las pérdidas de sustancias que nosotros vamos a ver, en definitiva, serían pérdidas de sustancias agudas. Y esas pérdidas de sustancias agudas, cuando determinamos que estamos frente a una pérdida de sustancias, vamos a tener que hacer un listado y evaluar todos estos puntos que están en este listado. Evaluar el número, localización, forma, tamaño, borde, profundidad, piso o fondo, repercusión laminar, evolución, secuela y sintomatología. Es decir, son todos los pasos, todas las características que ustedes evalúan de las alteraciones en boca.
porque si encuentran una alteración, se observa una lesión. Si encuentran el número o más, entonces ya se observan 2 lesiones, 3 lesiones, 4 lesiones, y si superan 10, pueden decir superan el número de 10 o son múltiples. Y poner entre paréntesis la cantidad que puede observar. Es una forma detallada de hacer el registro del estado actual. ¿Cuáles son las pérdidas o sea, cuáles son las enfermedades que tienen pérdida de sustancia en su evolución? Y dentro de ellas existen 3 tipos: las aftas, las astosis y los astoides. Las 3 son de interés estomatológico. Las tres tenemos que tener en cuenta cuando realizamos nuestro examen estomatológico. Ahora bien, vamos a analizar la primera de todas, que es las aftas. Y estas aftas, también conocidas como aftas verdaderas, se caracterizan porque son lesiones inicialmente necróticas de aparición súbita de localización exclusivamente en la mucosa, con dolor de tipo quemante. Y aquí, en esta definición, quiero hacer referencia a lo siguiente. Fíjense que dice inicialmente necrótica. Por lo tanto, ¿cuál es la lesión elemental primaria? ¿Hola? ¿Me escuchan? ¿Puedo repetir? Dicen que las aftas verdaderas, el concepto es una pérdida de sustancia aguda inicialmente necrótica de aparición súbita de localización exclusivamente en mucosa, con dolor de tipo quemante. ¿Cuál sería la lesión elemental primaria? Está enunciado, en el concepto está enunciado. Necrótica. Correcto, necrótica. Por lo tanto, la lesión elemental es una necrosis. Una necrosis. Una necrosis, cuando se pierde parte del recubrimiento necrótico que la cubre, ¿qué existe en el fondo como lesión elementaria secundaria? Le pregunto de otra forma. Una erosión. Cuando ustedes tienen una necrosis, en este caso, se produce una pérdida de parte del epitelio, ¿sí o no? Sí, una Es erosión puede decir, ser. puede ser una erosión o puede ser una ulceración. Entonces, quiere decir que la necrosis es la que produjo pérdida de sustancia. En este caso, una necrosis es una pérdida de sustancia. Y secundariamente a esa pérdida de sustancia aparece una erosión o exulceración, dicho por algunos, o bien una ulceración. ¿Se entendió? Y si vamos al concepto que dice una pérdida de sustancia aguda, habíamos aclarado que las evoluciones agudas pueden ser solamente las erosiones y las ulceraciones, porque las pérdidas de sustancias crónicas son las úlceras. Entonces, cuando ustedes hacen referencia a úlcera, yo lo primero que asocio es crónico. Si ustedes dicen erosión o ulceración, yo asocio a agudo. ¿Sí? Fíjense lo importante que es tener en claro lesiones elementales. Lesiones elementales. Está en el aula. El link donde ustedes pueden consultar todas las veces que quieran lesiones elementales. ¿Me siguen? Bueno, estas aftas verdaderas tienen la característica de que son un trastorno de la autoinmunidad. Y de acuerdo
al grado de compromiso que tenga esa lesión inicialmente necrótica, pueden ser aftas verdaderas leves o severas. Las aftas leves se van a presentar en número de 2 o 3, se ubican preferentemente en mucosa labial, surcos, mucosa lugar, y en algunos casos, y te lo vamos a ver más adelante bajo la denominación de aftosis, pueden comprometer genitales externos. La forma básicamente son ovales y el tamaño son de 2 a 5 milímetros. A diferencia de las aftas severas, que generalmente son únicas, o si se presentan en más de una, son el menor número que las aftas leves. También se ubican en cavidad bucal, laringe, mucosa faríngea y genitales. La forma, a diferencia de las aftas leves, que son ovales, estas son irregulares, y el tamaño que superan el centímetro o están cercanas al centímetro, a diferencia de las otras que van aproximadamente 2 a 5 milímetros. Las características evolutivas de estas alteraciones son las que marcan. Y fíjense en las características de presencia clínica y evolutiva. Las aftas leves presentan el sector algo indurado, turgente y rodeado de un eritema, a diferencia de las aftas severas que se sobreelevan por el mismo proceso inflamatorio que tienen y son más eritematosos. En el caso de las leves, la lesión secundaria es una erosión o en algunos casos una pequeña ulceración, pero, pero es más bien una erosión. A diferencia de las severas que son ulceraciones y son destructivas. En las aftas leves el color es necrótico amarillento y en el caso de las severas el color necrótico, también blanco amarillento o puede tornarse hacia el rojizo. El compromiso ganglionar en las leves es mínima y es mucho mayor en las severas y básicamente se comprometen las cadenas pericervicales. En el caso de las leves no hay un compromiso de orden general y en las severas sí. Y esta se traduce como un decaimiento muy marcado de las. En el caso de las leves, la evolución determina que la curación se instala aproximadamente a los 10 días y en el caso de las severas lleva más tiempo, puede extenderse inclusive a más de 12 meses. Otro dato diferencial es que las aftas leves no dejan cicatriz, es decir, el lugar donde se instaló posteriormente a la recuperación, la mucosa tiene un aspecto de normalidad. En cambio, en las aftas severas se produce una cicatriz por debajo de la tonalidad del tejido donde se encuentra y esa superficie tiene un aspecto fibroso. Entonces, y esto le va a conferir una característica extra a estas mucosas que va a hacer que toda cicatriz tiene menos elasticidad que una mucosa normal. Por lo tanto, el paciente, si sufre de modo reiterado la instalación de aftas severas, va a ir perdiendo la laxitud de los tejidos de recubrimiento porque van a estar básicamente ubicados en ese lugar por sus cicatrices. Es decir, el paciente va a perder la laxitud de la mucosa bucal. Aquí pueden ver una afta leve en borde de lengua, ¿sí? Fíjense que es de forma redondeada o ovalada, de no más de 2 o 5 milímetros de diámetro, ¿sí? Rodeado por un halo eritematoso. Y por supuesto, la parte sintomática y son muy dolorosas. Ya otro tipo de afta leve, un poco más grande, también, pero con esas condiciones. Un centro blanquecino y rodeado por un halo eritematoso. Otra afta leve, un surco. Una condición, y tomen nota de esto, un afta verdadera nunca sale en un sector donde existe queratinización. Se da en mucosas sin queratinización. Y en el caso de la cavidad bucal,
existe una especie de queratinización o engrosamiento en paladar y en la gingiva adherida. Por lo tanto, en esos lugares nunca van a encontrar más. Sí van a encontrar en las mucosas libres y más delgadas. En cambio, en afta severa se puede observar acá el paciente en reposo y luego con el labio fraccionado. Van a ver que son irregulares, que están mucho más edematizadas, que producen un sobrerelieve, ¿sí? Y que superan fácilmente o están cercanas al centímetro de diámetro. Son muy dolorosas y la evolución, por supuesto, es más tiempo. En este otro caso, vemos otra afta severa, ubicado en la mucosa del labio inferior, ¿sí? Con las características antes mencionadas de irregularidad y rodeados por algo de otra afta severa, ya más cercana, ¿sí? Ven que los contornos no siguen un contorno regular, sino más bien pareciera como gestionado, ¿sí? Como irregular. El diagnóstico lo vamos a hacer en base a las manifestaciones clínicas y la anemia. En estos casos no se utilizan escáneres complementarios porque si nosotros tenemos en cuenta la descripción en paralelo que habíamos hecho de hasta leve y severa, es fácilmente eh, posible llegar a un diagnóstico preciso. Ahora bien, sí tenemos que hacer un diagnóstico diferencial con otras lesiones. Ustedes ya habían visto, en la clase anterior ya hemos hablado de lesiones quirúrgicas. Entonces, tenemos que hacer una diferencia con una gingivomastia herpética, con herpes simple recipiente, con una enfermedad que se conoce como glosopeda, con la herpesquina, que es otra forma de herpes, con otro tipo de lesión virósica, que es la enfermedad de boca y mano, con la ptosis de Behçet, y por supuesto, más adelante vamos a tener condiciones para poder diferenciarla con los cuadros de leucemia que inducen necrosis en los sectores, en algunos sectores. Realizado esa diagnóstico diferencial, vamos a ir al tratamiento y como es una enfermedad autoinmune, tenemos que entender lo siguiente. En una autoinmunidad no se afecta el sistema inmunitario produciendo un aumento de la inmunidad o una disminución de la inmunidad. Cuando hay una alteración autoinmune, hay una alteración en cuanto a la calidad y el reconocimiento de estructuras como propias. ¿Qué es una enfermedad autoinmune? Una enfermedad autoinmune es cuando alguno de los componentes histológicos y anatómicos no se reconocen como propios y el sistema defensivo los ataca. Antes de que ustedes se enteren que las aftas son enfermedades autoinmunes, hay enfermedades autoinmunes que son mucho más comunes, como por ejemplo la artritis. Todos ustedes habrán escuchado hablar de artritis reumatoidea en algún familiar. Pues bien, eso es un proceso autoinmune. ¿Y qué se entiende como proceso autoinmune? Se entiende como aquel proceso que genera alteraciones porque el sistema inmune no reconoce como propio los elementos que son propios y los ataca. Entonces, eso es lo que sucede. El sistema inmune ataca el epitelio y lo necrosa. Y ahí comienza el proceso de las aftas. Por lo tanto, ¿cuál es el tratamiento? El tratamiento va a ser sintomático, por eso vamos a dar analgésico, para eso se va a hacer crioterapia, para eso se va a aplicar anestésicos, para evitar enfermedades agregadas, infecciones agregadas, se puede dar, por ejemplo, algún antibiótico, pero básicamente el tratamiento se hace con corticoides tópicos. ¿Por qué el corticoide? El corticoide tiene dos funciones, y eso ustedes lo ven por farmacología, dos funciones, eh, digamos, terapéuticas, y tienen un montón de efectos colaterales y adversos que hacen en el caso. Vamos a las cualidades de los corticoides.
Es un corticoide, primero, que es un antiinflamatorio, un analgésico o antiinflamatorio. Y al mismo tiempo es un depresor del sistema inmune. Entonces, si el paciente está con una alteración inmune, producto de que el sistema inmune no reconoce la estructura como propia, le voy a aplicar corticoides para disminuir la respuesta inmune en ese sector. Y además, en el orden, en sentido general, voy a hacer la administración de antibióticos, corticoides también se pueden ser, o gamma globulina. Cuando se dan recidivas de estas, podemos recurrir a otros elementos, como ser la administración de vitaminas, sobre todo para el tema del sistema, y dietas, y en algunos casos vacunas que están orientadas. Existe ahora otro tipo de aftas severas, que en definitiva no es otra cosa que la necrosis de una glándula salivar accesoria. Y esta se conoce como periodontitis mucosa necrótica replicante de Sutter. Así lo van a encontrar en la bibliografía. Les repito, una necrosis de una glándula salivar accesoria como consecuencia de la acción del sistema inmune, la cual se va a presentar de la siguiente forma. Primero se va a instalar un nódulo en la glándula salivar accesoria, o sea, la glándula va a tener un aspecto de nódulo. Posteriormente, ese nódulo va a perder parte de su componente, la parte más superficial, y ahí vamos a entrar ya en una ulceración, y luego se va a necrosar. Entonces, en resumidas cuentas, ¿cuál va a ser la característica de una periodontitis mucosa necrótica recurrente de Sutter? Que va a tener una ubicación mucosa variable, de preferencia ovular, es decir, van a estar más predispuestos a aquellos sectores donde existen glándulas salivales accesorias, porque las glándulas salivales accesorias en boca no están distribuidas en forma uniforme, están distribuidas con preferencia en algunos lugares. Pues bien, en esos lugares de preferencia, donde están ubicadas las glándulas, es donde de preferencia se va a instalar la periodontitis mucosa necrótica recurrente de Sutter. Y se caracteriza porque es una pérdida de sustancia grande, los bordes son muy elevados y tienen un acompañamiento sintomático doloroso muy importante. Aquí pueden ver un ejemplo de una periodontitis, una pérdida de sustancia muy importante, los bordes están elevados y es de ubicación exclusivamente mucosa, porque no es otra cosa que la necrosis de una glándula salival accesoria. El tratamiento va a ser también la administración de antibióticos, básicamente para evitar una infección adentro. Y luego tenemos las aftosis, que estas aftosis son las combinaciones de presentación de aftas en distintos sectores del organismo. Entonces existen tres tipos de aftosis que nos interesan a nosotros desde el punto de vista estomatológico. Una es la bipolar de Newman, otra es la aftosis de Behçet y una tercera que es la aftosis de Tillet. Estas presentan características que son propias y son las siguientes. La bipolar es una asociación de aftas bucales y genitales que tienen muy pocas manifestaciones de orden general. En algunos casos padecen lesiones crónicas difíciles de cicatrizar. Esta aftosis bipolar de Newman puede tener una versión de ser tripolar de Newman, cuando además de afectar la mucosa bucal, puede afectar la mucosa genital y la mucosa ocular. Y el tratamiento van a ser el mismo tratamiento que se le aplica a una afta severa. En el caso de la aftosis de Behçet, la mayor incidencia se da en el sexo femenino, personas mayores de 30 años, y estas se van a ubicar comprometiendo el ojo, el sistema nervioso, piel, ganglios y venas.
Van a tener grandes manifestaciones de orden general, porque el paciente va a tener temperatura de 38-39 grados, va a producir infecciones previas, absceso de mama, amigdalitis, cervicitis, y a nivel de mucosa se van a dar en mucosa de la boca y en genitales. Con la característica que en el caso de la toxicidad, las genitales pueden fallar, pero sí van acompañadas de una litis resiliente con hipopiel, que son las alteraciones que se dan a nivel de los ojos, que no es necesario que un oftalmólogo haga el diagnóstico, porque son alteraciones evidentes. Y en el caso de la piel, se van a dar lesiones eritematosas, van a tener muchos aspectos y de consistencia mucosa. Esto sumado que a nivel del sistema nervioso se pueden dar parálisis y esclerosis en el sistema nervioso. Es decir, son pacientes que no son de atención exclusivamente por el odontólogo, sino más bien deben ser pacientes atendidos por un tipo multidisciplinario. Y todas aquellas que son aftosis merecen la intervención de un grupo multidisciplinario. Y tenemos que los signos fundamentales, dadas en estos casos, son aftas bucales, en el caso de las mayores, aftas bucales y genitales, será iridociclitis e hipopión, que son las alteraciones a nivel del ojo, y las menores pueden ser conjuntivitis, retinitis y alteraciones del sistema nervioso central, donde se tienen artralgia, tromboflebitis. Por eso les decía, son un montón de, de manifestaciones clínicas que no pueden ser analizadas por el odontólogo porque no tiene competencia. Entonces el odontólogo va a analizar las lesiones que se dan en cavidad bucal y en el sistema fonatorio. No puede hacer análisis de otros sectores. Sí puede proveer de información a un equipo multidisciplinario para que el diagnóstico sea multidisciplinario. Y después tenemos la ptosis de Tulane, que es otra, ¿sí?, que también se pueden dar con otras manifestaciones, como por ejemplo alteraciones a nivel vulvar en el caso de las mujeres, ¿sí?, que da la ulitis de Parrot, o bien úlcera de Lipschitz, ¿sí?, y las manifestaciones cutáneo-mucosas y aftosis generalizada. Entonces, fíjense ustedes todos los terrenos anatómicos y sistemas que engloban. Por lo tanto, cuando ustedes escuchen una aftosis, es de tratamiento multidisciplinario. Y finalmente vienen los astoides. ¿Qué significa oides? Oides, etimológicamente quiere decir similar o parecido a. Y ustedes habrán escuchado hablar, por ejemplo, de un androide, como un humanoide. Quiere decir de que es parecido al hombre o parecido al humano. En el caso de los aftoides se mantiene el mismo criterio, entonces son lesiones que parecen aftas y no lo son. Eso es un aftoide. Y los aftoides son básicamente lesiones traumáticas. Entonces, es una lesión traumática y eso es importante para que ustedes puedan analizar en la historia clínica, preguntarle al paciente: ¿sufriste algún traumatismo en el sector? ¿Te lastimaste comiendo con algún elemento extraño? El paciente le va a decir: no, no sentí nada de eso, no tuve ningún traumatismo, lo que yo sentía era que sentía como caliente, como un ardor, como un picor. Entonces eso le está llevando hacia el lado del afta verdadero. Si el paciente reconoce una lesión traumática previa, estamos en presencia de un aftoide. Y otra cosa más, los aftoides son solamente traumáticos. No hay aftoides virósicos porque está mal denominado, porque si ustedes dicen aftoide virósico, ¿cómo se entiende? ¿La virosis produce un aftoide o es un error en el diagnóstico? Porque si es virósico, no puede ser aftoide. Si es virósico, puede parecer un aftoide, pero no es un aftoide. En cambio, un aftoide es solamente de origen traumático. ¿Se entendió? Y aquí pueden ver ustedes en esta imagen el ejemplo
clásico de un astoide, ¿sí? Un astoide que se da en niños, que se da de preferencia en la lengua, en la cara ventral de la lengua, y es el producto de un acto de tos, donde el niño tose y al toser propulsa la lengua fuera de la cavidad bucal y los incisivos inferiores ejercen una acción traumática sobre el vientre lingual, produciendo una lesión, produciendo una pérdida de sustancia que simula un astro. Pero al tener un antecedente traumático, nosotros decimos que se trata de un astoide. Esta lesión astoide es la que se mal conoce como en el nombre de afta de Riga-Fede. Afta de Riga-Fede. Y es una lesión traumática. Creo que esta es la última diapositiva. ¿Sí? Bueno, ¿se entendió? Sí, se comprendió. Bueno, perfecto. ¿Tienen alguna pregunta para hacer al respecto? ¿No? No, doctor. Bueno, nos vemos en la clínica. Cualquier cuestión que podamos ver en la clínica, me buscan y vamos a tratar de resolverlo lo más rápido posible. Nos vemos el miércoles. Gracias.